Muy buenos días. Estamos en nuestra sesión de la liturgia de la palabra del día, miércoles 24. Muy bien, vamos entonces a nuestro misal de la verdad católica. Muy bien, tenemos entonces para hoy el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 24 al 13 y el 5. Nos dice San Lucas, ¿no? En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, el que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Muy bien, aquí hay varias cosas que comentar, ¿no? Como sabemos, Bernabé y Saulo ya han empezado su labor misionera, ¿no? El anuncio del Evangelio. Y nos dice que un día estaban ellos, ¿no?, en oración y ayunando también, y dando culto al Señor. Tendríamos que explicar que cuando dice un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, esta parte, dar culto al Señor, se expresa en griego como liturgia, ¿no? El término es liturgisen, ¿no? Estaban celebrando la liturgia, en otras palabras, y ayunando o en ayunas, ¿no? Entonces podremos ya imaginarse la, bueno, la importancia de lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban celebrando la liturgia. Podríamos inferir que se trata de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Porque eso es lo que empezaron haciendo ellos. En las casas, obviamente, ¿no? Porque no lo podían hacer, todavía no, por la persecución, ¿no? Bueno, pero estaban entonces eh, dando culto al Señor a través de la liturgia. Y el Espíritu Santo les dijo que reservaran a Saulo y Bernabé para una misión, ¿no? Una misión especial. Saulo y Bernabé. Acá ya aparece Saulo de primero. En los anteriores pasajes estaba Bernabé y Saulo. Bueno, ante esta solicitud nos dice, todos volvieron
a ayunar y a orar, ¿no? Y luego les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, una misión encargada o encomendada por el Espíritu Santo para discípulos del Señor, Saulo y Bernabé. Los apóstoles les imponen las manos, ¿no? Y los despiden. Quiere decir que ellos también están iluminados por el Espíritu Santo, ¿no? Que se da a través de la invocación del Espíritu eh, al imponer las manos. Y entonces dice aquí, enviados ya por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿quién envía? Dios mismo, ¿no? O sea, al imponerle las manos, ya son oficialmente por la iglesia enviados y van por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está en la iglesia, ¿sí? Y el que ilumina y guía a la iglesia. Entonces, Saulo y Bernabé partieron, ¿no? Para Seleucia y para Chipre y emprenden pues su primer viaje misionero, ¿no? Y anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenía que ser en las sinagogas, ¿no? Porque ahí era donde se reunían los judíos para leer la escritura y para comentar lo que habían leído, ¿no? Muy bien. Pasamos al Salmo responsorial. En esta oportunidad tenemos el Salmo 66, cuyo responso es: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Qué mejor salmo de alabanza, ¿no? Sí. El imperativo: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Muy bien, nos dice entonces el salmista: ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Bueno, muy bien, vamos entonces al Evangelio. Tenemos el capítulo 12 de San Juan, versículos 44 al 50. Bueno, ¿qué nos dice San Juan? Dice: en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Bueno, aquí en este capítulo, la última parte del capítulo 12, es muy importante porque encierra más de una cosa, ¿no? Y puede aclarar algunas cosas que hemos dicho hasta aquí, sobre todo en torno al Evangelio de San Juan, ¿no? Que, como ustedes saben, es el más teológico, el más rico, ¿no? Que a veces es necesario adentrarse, ¿no? A las profundidades de las que pues está cargado el Evangelio de San Juan. Bueno, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. A esto los judíos pudieron haberle contestado, ¿no? No creemos en ti, sino que creemos en el que tú dices que te ha enviado, ¿sí? Porque él se refería al Padre, a Dios, ¿no? Entonces, claro, ellos dudaban y rechazaban esto, ¿no? Entonces ellos creían en Dios, en Yahvé o Yahweh, ¿no? En hebreo, Elohim, ¿no? Nombre.
que ellos inclusive no se atrevían a pronunciar. Entonces, aquí les hace un doble señalamiento. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Entonces, ellos no creen ni en él, ni tampoco creen que Dios lo ha enviado. Pero aquí es categórico, ¿no? Entonces, si no creen en él, tampoco creen en quien lo ha enviado. Bueno, entonces es un reproche duro, ¿no? Y continúa, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Entonces, aquí uno podría preguntarse, ¿no? Em, luego San Felipe va a decir, ¿no? El apóstol, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dirá, Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿No? Si los que me vean a mí, ven al Padre, le va a decir. Y aquí precisamente en el capítulo 2 él se adelanta, ¿no? El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Podríamos decir, el que me ve a mí, ve en mí a aquel que me ha enviado, ¿no? Podría caber esa interpretación. Bueno, pero hay necesidad, ¿no? De ponderar estas declaraciones que están cargadas de significado y de mensaje, ¿no? Entonces, si los judíos le pudieron haber reprochado, tú te has, y lo hicieron, ¿no? De hecho, le dijeron que él se hacía Dios. Entonces, el que esperamos que creamos que si te vemos a ti es lo mismo que creer en Dios, el que tú dices que te ha enviado, ¿no? Y eso a ellos les parecía pues la blasfemia, ¿no? Continúa el Señor diciendo, yo no he venido, perdón, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas, ¿no? El que cree en mí, el que crea, el que me crea, ¿no? Porque aquí lo que él se refiere a que me crean, no solo que crean en mí, que yo soy, o el que soy, sino que me crean lo que digo, el mensaje, ¿no? Lo que él ha dicho y lo que él ha hecho, las dos cosas, las palabras y las obras. Y entonces, al creerle, no, no estarían en tinieblas. Y aquí lo va a clarificar ya definitivamente, ¿no? Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Aquí detengámonos un momentico. Este sirve de explicación a lo que yo les he manifestado, ¿no? Porque no es solamente creer, ¿no? Creer en Él, sino creerle a Él. Y creerle a Él es confiar en Él, en lo que dice, ¿no? Y obedecerlo, obedecer lo que dice, lo que enseñó. Entonces aquí lo manifiesta, ¿no? Directamente. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, es, no, aquí lo digo yo, es como decir, oye, pero no cree, porque no obedece, porque no pone en práctica, ¿no? Ahí ven ustedes digamos, lo que en realidad importa cuando se escucha a Dios, la palabra de Dios, hay que poner en práctica eso que escuchamos, o sea que hay que obedecer, ¿no? De lo contrario nos quedaríamos solamente en una fe intelectual. Ah, sí, creo en Él, ¿no? Pero no es suficiente. Y aquí dice, ¿cuál sería la inferencia? Yo no lo voy a condenar. Quiere decir que el que no las pone en práctica, pues va a ser condenado, ¿no? Él dice, yo no lo voy a condenar. Y continúa, porque no he venido al mundo para condenar al mundo. Entonces aquí es la persona, ¿no?
No está diciendo que no se vaya a condenar, sino que Él no lo va a condenar. Bueno, ¿cómo entendemos esto, no? Eso eh, pone una dificultad tremenda. Bueno, aquí tendríamos que ver que Jesucristo está hablando aquí en la carne, ¿no? Todavía no ha sido glorificado, todavía no ha sido sacrificado, ¿no?, en la cruz y no ha resucitado. Porque Él vino, como en otro pasaje le dice, no, a salvar el mundo. Y por eso a tanta gente curó, ¿no? Y a tantos perdonó los pecados, ¿no? Caso patético de la prostituta, ¿no? Sí, yo no te condeno, no te juzgo ni te condeno. Ve, pero no peques más. Entonces le dice que no peque, ¿no es cierto? Porque en ese momento él vino a salvar el mundo. Todavía, digamos que no lo ha salvado en su acto sublime, ¿no? De redención, que es su muerte y su resurrección, ¿no? Pero aquí lo que viene es importante. Entonces, porque no he venido al mundo para condenar al mundo en ese momento, ¿no? Antes, o sea, con la muerte y resurrección, sino para salvarlo, que lo va a salvar, ¿no? Lo va a salvar el último día, el día de la muerte y luego la resurrección, donde se completa, ¿no? Donde Él es glorificado. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Entonces aquí sabemos que sí va a ser condenado, ¿no? Él no, en ese momento, porque no vino Él a condenar, sino a salvar. Entonces, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán el último día. ¿Mm? Porque tiene que completarse la, la, la redención, ¿no? A través de la cruz, su muerte y su resurrección. Entonces, una vez ya obtenido todos nosotros, toda la humanidad, ¿no? La salvación, la redención, y luego con los sacramentos, ¿no? Eh, la renovación de todo, ¿no? El bautismo y los demás sacramentos, la vida nueva, nacer de nuevo, ¿no? Entonces, esas palabras que Él dijo, la salvación que Él nos dio, la redención, eso lo condenará a quien no escuchó y no puso en práctica esas palabras, ¿no? Y todo lo que Él enseña a través de la iglesia. Recuerden que es importante aquí, ¿sí? El que eh, a ustedes oye, a mí me oye. El que me oye, oye a mi Padre. Él envió 12. Los 12 ordenaron sacerdotes, luego obispos y hasta el día de hoy, ¿no? Mm, la iglesia que tiene al Espíritu Santo como guía y como el espíritu de ese cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? Cuerpo místico de Jesucristo, es su iglesia. Y tiene, todo cuerpo tiene un espíritu. Ese es el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Entonces, las palabras que él ha hablado lo condenarán el último día, porque eso es lo que se ha enseñado hasta nuestros días, ¿no? Durante 2000 años. Él sigue hablando a través de la iglesia, porque yo no he hablado por mi cuenta, dice, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Palabra de Dios, ¿no? Sí, yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Entonces, por eso es que creemos en Cristo y entonces creemos en el Padre que lo envió, ¿sí? Porque es su palabra. Por eso decimos palabra de Dios en cada Eucaristía, ¿no?
en la liturgia de la palabra, cuando leemos, cuando el lector acaba, ¿no?, cada una de las lecturas del Antiguo Testamento, siempre dice, ¿no?, palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, ¿no? El Padre, el Hijo, en el Espíritu. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento del Padre, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, porque Cristo es la palabra, y que nos la dejó y que nos sigue enseñando a través de la iglesia, es vida eterna. Así lo dijo, ¿no?, en el capítulo sexto. Lo que les he dicho es espíritu y vida, vida eterna. Bueno, y termina, ¿no? Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Es la palabra de Dios. Cristo es palabra de Dios. Es el Padre. Mi Padre y yo somos uno, dice, ¿no?, en el capítulo 10 de San Juan también. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, no hay contradicción, no hay uno hace otra cosa, ¿no? Las dos personas hacen uno solo, ¿no? Entonces, lo que yo hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, si lo dice Cristo, lo dice el Padre. ¿Mm? Recuerden, Cristo eh, asumió nuestra naturaleza humana. Por eso lo escuchamos hablar hace 2000 años, ¿no? Quienes estuvieron con él. Esa es palabra de Dios, todo lo que dijo. Y lo tenemos nosotros, ¿no?, por la tradición apostólica, ¿no?, que durante 300 años fue oral y luego por escrito, lo que tenemos en la Biblia y lo que em, volvemos a escuchar en cada misa, cuando escuchamos, ¿qué? La palabra de Dios. Es en la misa, en la liturgia de la palabra, cuando sabemos que es palabra de Dios, efectivamente, ¿no? Porque Él es quien habla, especialmente en el Evangelio. Bueno, muchas gracias nuevamente y bendiciones.